sembla comencem perquè serà llarg, interessant, intens, però llarg. Llavors, ja penso que ens hem vist molt la setmana passada. So I will speak in a sort of Catalan. Don't worry if you understand it. It's because but so if you need English, please fetch translations. Que un par de coses pararan en català, en castellà o en anglès, si té traducció. El canal 1 és castellà i el canal 2 anglès. 2 is English. So, només per donar-vos un marc general i deixaré immediatament, i així fem proves de traducció, deixaré la paraula a Ramon Paramont d'Identitat, que presentarà una mica més, entrarem més en detall en la carn del projecte i que donarà pas directament a Joan Subirats. Només recordar que aquest seminari Dispositius Post entra en un projecte més general que fem en coproducció i en col·laboració amb diverses institucions i associacions de la ciutat de Barcelona, que són Hangar, Sala d'Art Jove i Identitat. Per als nostres amics i convidats des de fora, la Sala d'Art Jove és un projecte i Oriol, quan la vida està aquí, o si m'equivoco, pot dir no, això no és, o si voleu saber més el que és que la Sala d'Art Jove dona oportunitat d'exposició, recerca a gent de menys de 30 anys, però és un projecte que sobreviu perquè no depèn de cultura, sinó de joventut fins ara. O sigui que hi fem una feina bastant important a donar l'oportunitat que és una primera exposició, una primera publicació i recercar artistes. Hangar és muntat i gestionat per l'associació d'artistes i és bàsicament un espai de residència i de producció. I finalment Identitat, que presentarà... Sí, però és perquè... segurament... No? Ah, no, és que tenim una marxa de tecnologia interessant. No passa res, és divendres a la tarda, divendres 13, i ja ho hem així. Encara era el Macintosh. Llavors, sí, i finalment Identitat, que treballa entre art i ciutat. Llavors, el projecte que es diu FAC, Zones de Preguntes Freqüents, és un projecte on juntem preguntes, juntem activitats, juntem experiències de diverses institucions que representen o que intentem mantenir en l'ecosistema que és la ciutat actualment a Barcelona. O sigui que intentem justament de no centralitzar, sinó de descentralitzar i, segons les necessitats, juntar, col·laborar, crear solidaritat entre les institucions. I és el primer cop que es fa de manera així a nivell de coproducció, col·laboració i de comunicació. Passen per aquí uns 36 artistes que fan tallers, concerts, performances, exposicions. O sigui que el format de representació també depèn de cadascú dels artistes. És una mica molt obert i pot ser vague tot això, però justament és important que quedem en una possibilitat de fer proves, sinó de determinar formats i respostes. Crec que puc callar-me, que quasi tothom està entrant i deixar la paraula directament a Ramon. En termes d'organització, avui és el seminari que passa aquí, demà continuem en format seminari i presentacions i a migdia anirem a les Germanetes, que és el lloc realment on hem de trobar-nos. Sí? Sí. Hola, buena tarde, buenas tardes. Bueno, voy a explicar un poco más la parte de Identitat que forma, bueno, que también participa de este encuentro, como decía Laurence, de exposiciones, y en este caso la aportación nuestra es de una serie de debates. Es un conjunto de cosas que se combina unos debates, un taller que se está realizando y unas intervenciones en espacio público.
El hecho de alguna forma de hacer coincidir todo esto ha sido también buscando un punto temático de relación, que es el que nosotros hemos denominado la relación entre las prácticas artísticas y las redes de acción ciudadana en contextos post-crisis, o lo que querríamos que fuera entendido como en contextos imaginando el futuro o de alguna forma anticipando, quizás aspirando, posicionándonos en relación con el futuro a partir de esta relación entre las prácticas artísticas entendidos de este concepto más amplio y complejo y con las prácticas de acción ciudadana, que también es algo que seguramente Joan nos ayudará un poco a entender más, pero sí que percibimos toda una serie de movimientos, toda una serie de presencias en la construcción de la ciudad en estos momentos en los cuales la gente se está movilizando o nos estamos dando cuenta de que de alguna forma podemos tomar partido en futuras planificaciones. Podemos incidir probablemente en ciertos aspectos de políticas, de construcción de la ciudad y que en este sentido de construcción no solamente puede estar cedido a los representantes democráticos, sino que es algo mucho más complejo que debemos estar articulando. Todo esto se viene haciendo y creo que en Barcelona coincide que hay una serie de movimientos, hay una serie de personas, quizá ya arrancó y previamente con todo un movimiento previo, pero quizá el 15M que configuró toda una serie de elementos, pero que luego otra gente ha seguido trabajando y canalizando por otros contextos y probablemente en otros barrios. En este sentido nosotros empezamos a trabajar el proyecto Dispositivos Post hace ya bastante tiempo y vinculados a un colectivo que es Recrea en Cruïlles, que a partir de una reivindicación muy concreta, que es la de un solar, el uso de un solar en el espacio de l'Eixample de Barcelona, en Germanetas, un solar que hasta ahora y que probablemente durante mucho tiempo no se va a realizar ningún proyecto constructivo, pero que sí que ha servido para ir pidiendo o reuniendo una serie de reivindicaciones anteriores como de uso público y que actualmente, también mediado por un programa que el propio ayuntamiento ha reactivado, que es el Pla de Buits, ha podido ceder o ha cedido la gestión de este espacio a Recrea en Cruïlles. Nosotros empezamos antes, cuando toda esta reivindicación de alguna forma se estaba configurando y entendemos quizá de qué manera, o es una forma de experimentar cómo ciertas prácticas artísticas pueden trabajar en proyectos más a largo plazo, pueden de alguna forma canalizar a partir de esta acción o de esta energía puesta en esta idea de construcción de la ciudad. Esto es un ejemplo, hay muchos otros en toda la ciudad, y que probablemente es una buena ocasión de también alinearnos y también de pensar que en esta idea de producción de espacio, idea de producción y de construcción del propio contexto, las prácticas artísticas probablemente pueden aportar algo, pero probablemente tienen mucho que aprender de otras formas de organizarse y tienen mucho que hacer en esta configuración conjunta entre dinámicas que normalmente, o a partir de una serie de acciones que probablemente nos unifica una idea como muy transversal, ¿no? Es decir, hay un planteamiento, hay un problema X que podemos compartir y desde distintas visiones podemos de alguna forma lanzar propuestas y por tanto elaborarlas. Por tanto, digamos que este seminario es un punto para reflexionar sobre todo esto. La mayoría de invitados tienen experiencia avalada en estas cuestiones, en esta relación de las propias prácticas artísticas en relación con contextos probablemente locales, pero también con problemáticas mucho más complejas y mucho más globales, pero también en relación con esta idea de reconstrucción de ciudad, de reconstrucción de lo político. No sé si sube, baja, ¿se oye? Sí, ¿no? Y que, por tanto, ya sea a través de casos de estudio, ya sea a partir de reflexiones concretas, la idea es poder ir tejiendo, configurando cómo en este contexto contemporáneo y en distintos lugares de la mayoría europeos, pero también hay una experiencia que viene de México,
vamos a poder de alguna forma pues, iniciar algo que yo creo que queda muy claro, que es la idea que se ha planteado con preguntas, ¿no? Plantear preguntas siempre es muy elegante, ¿no? Porque es una manera de no afirmar nada, plantear que tienes deseos de hacer cambios y cosas, pero que no sabes cómo resolverlas. Pero bueno, es un posicionamiento también, y hay que plantear estas preguntas, tiene esta doble condición, ¿no? Que tú planteas preguntas que te cuestionas lo que estás haciendo y por tanto son momentos de cuestionamiento, y yo creo que hay que entender este post-crisis como esta idea de, bueno, nos estamos cuestionando las instituciones, nos estamos cuestionando nuestro propio trabajo, nos estamos planteando si tiene sentido en un futuro próximo, probablemente, si tiene sentido hacerlo como lo estamos haciendo, o tenemos que cambiar ciertos planteamientos, tenemos que diluirnos más o no, o tenemos que tomar ciertas posiciones. Queremos que este encuentro pueda servir para dar luz quizá a esto, quizá añadirán más preguntas, pero probablemente veremos también cómo algunas son resueltas en ciertos casos específicos. Bueno, también decir, en esta especie de compartir, yo creo que FAC, la zona de preguntas frecuentes, ya es un espacio que estamos compartiendo. Nosotros en Dispositivos Post iniciamos una convocatoria y todas las intervenciones artísticas que se hacen en la red de Germanetas son también en colaboración con Requeran Cruïlles, pero también el propio proyecto forma parte de un proyecto europeo, el proyecto que estamos trabajando en Identitat, que es Eclectis, que coincide que también en estos días pues, hay un encuentro y algunos de los miembros de los partners de este proyecto que estamos compartiendo de alguna forma de analizar a partir de experiencias concretas y plantear posibilidades futuras que puedan o no canalizarse a través de políticas culturales, ¿no? Quizá también otra vez cuestionando, pero también proponiendo propuestas. Coincide que con todo esto precisamente planteamos este seminario con este flujo de coincidencias. Vamos a empezar ya las sesiones para no alargar mucho más. Empezamos con Joan Subirats, con el título de su conferencia Espacio Público y Espacio Común. Joan Subirats es profesor de Ciencias Políticas e investigador en el Instituto de Govern y Políticas Públicas, IGOP, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se ha especializado en temas de políticas públicas, gestión pública, innovación democrática y cambio y transformación social. Colabora en diversos medios de comunicación y es autor de numerosas publicaciones especializadas. Sus últimos libros son Otra sociedad, otra política, no nos representan a la democracia de lo común. Perdón, esto es de Otra sociedad, otra política, no nos representan a la democracia de lo común. Y Decisiones públicas, análisis y estudio de los procesos de decisiones en políticas públicas. Joan va a introducirnos también en estas temáticas más generales, van a dar también luego cabida a los casos específicos y a las propuestas concretas que los artistas nos van a presentar o la comisaria, Tania, y por tanto luego vamos a hacer un debate que él mismo va a dinamizar. Gracias por venir. Empezamos. Bueno, pues gracias a Ramón y a Identitat y también a la Fundación Tapias por la oportunidad de explorar una serie de reflexiones que digo explorar porque no es un trabajo que esté acabado, sobre un poco la voluntad de relacionar dos temas que normalmente no se han conectado habitualmente, que es el debate sobre espacio público y el debate que está últimamente cada vez teniendo más presencia en muchos aspectos, que es el debate de commons, ¿no? De lo común en muchos ámbitos, ¿no? Entonces es un intento, repito, aún exploratorio sobre la posibilidad de combinar estos dos aspectos. Espero que pueda ser útil para las reflexiones posteriores, ¿no? Primero, digamos, una primera reflexión, si queréis, muy general, ¿no? Ramón hablaba de la situación post-crisis, ¿no? Bueno, hay mucho debate estos días sobre hasta qué punto estamos saliendo de la crisis, no estamos saliendo de la crisis, qué es esto de salir de la crisis, qué es esto de salir del túnel. Lo que queda bastante claro es que
salgamos del túnel o no salgamos del túnel, el paisaje que vamos a tener no va a ser nada igual al que teníamos cuando entrábamos en el túnel, ¿no? O sea, lo que no va a haber va a ser un retroceso, ¿no? No vamos a ir a dar la vuelta y salir, ¿no?, en el mismo sitio donde empezamos o parecido, sino que el escenario va a ser muy distinto desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista, pues, del trabajo, es obvio, ¿no? Un elemento central, digamos, que ha estructurado las sociedades fordistas ha sido el trabajo, un trabajo estable, un trabajo dependiente, un trabajo continuo, y ahora pues se habla mucho de emprendeduría y de autonomía y tal, porque no existe el trabajo dependiente, cada vez existe menos el trabajo dependiente. El trabajo es intermitente, si es que lo hay, y además es claramente precario, ¿no? Es decir, entonces esa combinación de elementos yo creo que alteran muchísimas cosas, porque en buena parte, desde la época ya de Weimar y de Bismarck y las fundaciones del Estado de Bienestar, se basaron mucho en la hipótesis de un trabajo estable sobre el cual se construyeron, ¿no?, políticas de bienestar, al lado de un sistema fiscal que permitía pagar esas políticas, digamos, sociales y redistributivas. Y ahora, como sabemos, el capitalismo se ha transformado de un capitalismo más productivo a un capitalismo financiero que tiene, lógicamente, consecuencias de carácter, lógicamente por el entorno global, pues muchas menos capacidades desde los poderes públicos de asegurar, si es que lo quisieran, unas políticas fiscales que permitan la redistribución. Bueno, no vamos a alargarnos por aquí, pero digamos, lo que queda claro es que difícilmente podemos hablar de una salida, o sea, de un final de la crisis, ¿no? Yo preferiría hablar algunos hablan de interregno, por ejemplo, Bauman habla de interregno, otros hablan de cambio de época. A mí me gustaría situarme en este terreno, ¿no? La ciudad aparece, y siempre ha sido así, como un terreno especialmente, digamos, un observatorio o un espacio de conflicto, ¿no?, donde se dan con una especial relevancia las fricciones, ¿no?, los conflictos, también las oportunidades que esos momentos de cambio de época existen, ¿no?, o se dan, ¿no? Si repasamos la historia, veremos cómo eso también ha sido así. Y además, como una de las características de este cambio de época, como ahora veremos, es también un aumento muy importante de la diversidad y de la heterogeneidad, ¿no? La estructura fordista aseguraba una estructura de clases más estable y más previsible, y la ciudad también se configuraba más en relación a esta estructura de clases, en la medida que las trayectorias vitales de las personas son mucho más, digamos, discontinuas, imprevisibles, más vulnerables. Son trayectorias vitales mucho más heterogéneas y mucho más diversificadas, y entonces lo que se genera también es una creciente diversidad en los usos de esos espacios, y por lo tanto una creciente tensión, ¿no? Una tensión que se resuelve, o sea, en el binomio clásico, y aquí es donde quería situar un poco el debate. En el binomio clásico situaríamos la respuesta a esas tensiones y a esas fricciones, la tenemos en el mercado, por lo tanto vamos a mercantilizar ese espacio público, ¿no? Es decir, si alguien va, para poner un ejemplo, a la plaza Sant Felip Neri de Barcelona, ¿no?, pues es una plaza pequeña, muy bonita, si alguien no la conoce, pues vale la pena verla, pero digamos, el ayuntamiento ha cedido una cuarta parte de la plaza al Hotel Neri, ¿no?, que tiene una terraza, ¿no?, que ocupa una cuarta parte de toda la plaza, y que además se ocupa, por eso, digamos, está pensado así, se ocupa también ese hotel de la gestión y del control de esa plaza, en la medida que si pasa algo, pues ellos son los que avisan, porque hay un interés mercantil en que la plaza mantenga ese nivel, digamos, de tranquilidad. Y la otra alternativa sería colocar, digamos, guardias de seguridad privados, que sabéis que la nueva ley de seguridad en España van a ser capaces, digamos, de hacer de agente público en cualquier circunstancia, y por lo tanto la otra alternativa es el control, o mercantil o público en el sentido institucional, de esos espacios, ¿no? Y ahí es donde, de alguna manera, estaríamos viendo, y esta es la filosofía, ¿no?, de los commons, ¿no?, si entre mercado y poderes públicos, entre mercado y Estado, existe una capacidad de entender lo público no solamente como lo institucional, sino como una capacidad colectiva de gestionar los asuntos comunes, ¿no? Es decir, si la esfera pública se agota en la esfera institucional, o cuando hablamos de esfera pública también estamos hablando de una esfera colectiva,
que no se agote en lo institucional, ¿no? Esta sería un poco la idea que está detrás, ¿no? Bueno, aquí en este esquema he intentado resumir 4 aspectos que intentan responder a la idea de cuando hablamos, bueno, es que la sociedad actual es mucho más compleja, ¿no? Muchas veces se intentan resolver, digamos, dudas y problemas diciendo, bueno, es que esto es muy complejo. Bueno, yo he intentado responder a la idea de qué es complejo, ¿no? ¿Por qué es compleja la situación? Desde mi punto de vista, por 4 aspectos, si los atendemos al espacio público. Uno, porque nuestras sociedades tienen una estructura de preferencias mucho más heterogéneas que las anteriores, digamos, ¿no? Es decir, el nivel de diversificación, sea por razones de imprevisibilidad, de liquidez, que diría Bauman, es decir, por un conjunto de circunstancias, ¿no? Desde hace unos cuantos años, el nivel de heterogeneidad interna de estas sociedades, de diversificación, es muy grande, ¿no? Y aquí no me estoy refiriendo evidentemente solamente a los aspectos de la inmigración, sino de la diversificación en familias, en muchísimos aspectos, digamos, de la vida. En general, ¿no? hay una gran, digamos, aceptación de que nuestras sociedades son hoy más heterogéneas, más diversificadas, ¿no? Y que por lo tanto el nivel de preferencias, ¿no? Lo que la gente quiere hacer, ¿no? en cualquier ámbito, es más imprevisible y es más distinto entre sí. Desde la lógica clásica de la economía diríamos que la tendencia, los efectos que esa heterogeneidad genera son de externalidades más frecuentes, es decir, hay más gente que se molesta o puede molestarse por las actividades de los demás, porque como el nivel de preferencias es más distinto y el espacio sigue siendo el mismo, el conflicto es más evidente. Por lo tanto, aquello que ha sido una característica tradicional últimamente, que es el síndrome NIMBY, ¿no? El not in my backyard, ¿no? Es decir, sí, es muy necesario hacer esto, pero no aquí en el patio de atrás, ¿no? O lo que algunos llaman el efecto banana, ¿no? Que es el building anything at all near anyone, ¿no? O sea, no se puede hacer nada al lado de nadie porque siempre hay alguien que se molesta, ¿no? Cuando hablamos de construcción o de instalación también hablamos de actividades de todo tipo. Por tanto, digamos, uno de los elementos de la heterogeneidad podría ser, digamos, entiendo yo, que es un aumento de las externalidades, ¿no? De los efectos, digamos, que tienen los demás, ese aumento de la diversidad de las actuaciones. La intensidad de uso es más alta en la medida en que digamos, ese nivel de heterogeneidad provoca también ocupaciones, ¿no? Luego veremos, ¿no? Ocupaciones de metros cuadrados de actividad que generan un nivel de intensidad de uso más alto. Esto va por barrios, ¿no? Es decir, yo pondré los ejemplos de Barcelona, que son los que conozco más, pero si vais a la plaza George Orwell o vais a la plaza del MACBA, es muy distinto que si vais a las plazas o los espacios públicos de Pedralbes, ¿no? En Pedralbes no hay nadie, hay un señor con un perro, ¿no? Y si vais a la plaza George Orwell, pues está lleno de gente haciendo todo tipo de cosas, o en la plaza del MACBA, pues está aparte de los skaters, pues hay todo tipo de gente haciendo multitud de cosas. Por tanto, hay una correlación directa, diríamos, entre calidad de espacio privado y ocupación de espacio público. Cuanto menor calidad de espacio privado y cuanto menor, digamos, espacio de espacio privado, y hay acceso a espacio público, más uso de este espacio y más, digamos, diversidad de uso de este espacio, ¿no? Digamos, de alguna manera, esa intensidad de uso, por lo tanto, no se plantea exactamente igual en toda la ciudad, sino que tiene que ver con los niveles de densificación de esa ciudad y con los niveles de la calidad del espacio privado, ¿no? Es decir, hay un downdesk. Y el cuarto elemento que quería poner de relieve es que, digamos, nuestras sociedades, digamos, aceptan cada vez con menor, digamos, aceptación, ¿no? Aceptan menos la lógica del command and control, ¿no? Del mando y ordeno, ¿no? Y por lo tanto, digamos, hace ya muchos años uno de estos especialistas, un gurú del management, que es Peter Drucker, ¿no? Decía que las organizaciones más difíciles de gestionar, decía él, son los hospitales, las orquestas sinfónicas y las universidades, ¿no? Decía, porque estas tres organizaciones no aceptan fácilmente la regla de la jerarquía, ¿no? Entonces, por lo tanto, de alguna manera tienes que implicar a los profesionales, ¿no? Para que
toquen bien el violín, no les vas a gritar solamente, o para que operen o para que hagan la clase, porque en el fondo estas organizaciones tienen un funcionamiento que no se puede basar solo en la jerarquía. Diríamos que esa idea, ¿no?, de sociedad de profesionales, ¿no?, si queréis, pues el aumento del nivel cognitivo, de la información, etcétera, hace que cada vez las posibilidades de aplicar, ¿no?, la represión y la autoridad como único mecanismo, digamos, de funcionamiento sean más difíciles, ¿no? Esos 4 elementos, ¿no?, que podríamos buscar más, para mí son, digamos, una forma de ejemplificar la idea de espacios públicos más conflictivos, ¿no?, digamos, potencialmente en su funcionamiento. Una lógica muy típica de políticas públicas es imaginar, bueno, si tenemos un problema y queremos intentarlo resolver, quiénes son los actores que están implicados en ese problema, ¿no? ¿Cómo vamos a intentar gestionar esos espacios que entendemos que son mucho más complejos, ¿no? ¿Cómo los vamos a intentar trabajar y con a quiénes implicamos en los procesos, ¿no?, de gobernación, ¿no?, de gestión de ese espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues podríamos imaginar, ¿no?, que los que tienen, si imaginamos una plaza, que es lo típico, ¿no?, la Plaza del Sol en Gracia, ¿no?, que es una plaza que sabéis, pues, que tiene una tendencia al conflicto de sonido al menos importante, pues si cogemos la Plaza del Sol, pues diríamos, pues ¿quiénes son los actores, los vecinos directos, ¿no?, los que tienen balcón en la plaza? Hubo una época, por ejemplo, que el concejal, ¿no?, del Ayuntamiento de Barcelona hace unos años de Gracia, ante los conflictos que había de uso de las plazas de Gracia, se le ocurrió que los que tenían que dar permiso para las actividades de esa plaza tenían que ser los vecinos que tenían balcón directo a la plaza, ¿no? Era un concejal que lo llamaban Ricky Martin, pero de hecho era Ricard Martínez, ¿no? Bueno, pues el concejal este decía que los que tenían que dar permiso eran solamente los que tenían... algunas plazas de Londres, si habéis visitado Londres, sabéis que hay unas plazas que están cerradas al público, que solamente tienen la llave del acceso a la plaza, al jardín, los vecinos de la plaza, porque son de alguna manera propietarios de esa plaza, ¿no? Claro, los vecinos directos, ¿dónde se acaba lo directo, ¿no? Los próximos, ¿quiénes son? Los del distrito de Gracia, ¿no? Por ejemplo, ahora pues el Parc Güell, se puede entrar gratuitamente los vecinos del Parc Güell, ¿no? Pero los vecinos del Parc Güell no se sabe muy bien dónde acaban y dónde empiezan, ¿no? Cuáles son los más cercanos, los que no, es decir, hay una cierta idea de proximidad, pero es un poco complicada. Los empresarios, los concesionarios, los que tienen las terrazas de los bares, ¿no? Por ejemplo, si vais ahora a la Rambla Cataluña, que está aquí al lado, pues veréis que el medio, ¿no?, el bulevar de en medio de la Rambla Cataluña está todo ocupado, de arriba a abajo, ¿no?, por terrazas de un continuum total. Por todo, allí hay unos empresarios y unos concesionarios que tienen, digamos, su presencia en el espacio público y controlan esa parte del espacio público. Luego hay actores, evidentemente, hay gente que está muy interesada en que aquello se mantenga porque trabajan en esos servicios, en estas empresas, ¿no? Los puestos de trabajo, ¿no? Puestos de trabajo que genera el turismo, ¿no? Por lo tanto, allí también esto es importante. Luego tenemos entidades, asociaciones, organizaciones culturales, sociales, partidos, sindicatos, asociaciones de vecinos, que evidentemente entienden que el espacio público es un espacio para hacer todo tipo de actividades públicas, colectivas, sociales, ¿no? Es decir, por ejemplo, durante el 15M que antes Ramón comentaba, hubo un momento, ¿no?, en que, o la Puerta del Sol fue otro ejemplo, ¿no? Es decir, los ayuntamientos respectivos de Madrid y Barcelona decían, bueno, es que está muy bien que ocupen la plaza, pero molestan otro tipo de actividades, ¿no?, que se podrían hacer, ¿no? Por ejemplo, pues los vecinos de la Puerta del Sol, ¿no?, la calle donde están los grandes almacenes, decían, desde que están ocupada la Puerta del Sol hay menos clientes, ¿no? Por lo tanto, hay un conflicto entre ocupación de ese espacio público y mis expectativas, ¿no? Bueno, aquí, digamos, hay todo por ejemplo, el debate sobre las distintas, digamos, tradiciones también culturales de ocupación de espacio público. Todo el debate que hay también sobre los vendedores ambulantes, de los top manta, ¿no? Es decir, ocupan ese espacio, están, digamos, haciendo competencia con los... Hay sitios, por ejemplo, pues en Tarrasa, la Ateneo Candela estuvo bastante tiempo, digamos, intentando pactar, ¿no?, con el ayuntamiento espacios, ¿no?, en la ciudad donde los top manta pudieran trabajar y esto no fuera contradictorio con la existencia de los usuarios de servicios, usuarios pasivos, contemplativos, usuarios de metros cuadrados, usuarios temporales, la que toma el sol, la que pasea con el carrito, los que tocan los bongos, los que están con el skate, los que juegan a la petanca, ¿no? Hay una plaza
Plaza Folk y Torres, ¿no? Delante del Instituto Milán y Fontanals, allí al lado de la Ronda y el Paralelo, ¿no? Que hubo un conflicto tradicional entre, digamos, los estudiantes del instituto que salían a tomar el sol y tomarse el bocadillo con los que jugaban a la petanca, ¿no? Es decir, un conflicto que implicó al final poner un coche de policía municipal establemente por el conflicto y la peluquera tenía mucho que ver, porque la peluquera era la que digamos, incitaba a los ancianos a que insultaran a los estudiantes, ¿no? Bueno, es decir, allí y no estoy hablando de un caso porque sí, porque es un caso estudiado donde el Casal dels Infants del Raval tuvo que mediar en el conflicto de la Plaza Folk y Torres para el uso de este espacio, ¿no? Luego, evidentemente, tenemos los ciudadanos y residentes de la ciudad, es decir, ¿dónde se acaba el límite, digamos, de los que están implicados en ese espacio? Por ejemplo, cada día se calcula que llegan entre 300.000 y 500.000 personas a Barcelona a trabajar, a visitar, a comprar. Esa gente, ¿hasta qué punto forma parte o no de los usuarios, ¿no? Y evidentemente los turistas, ¿no? Sabéis que el año pasado tuvimos 16 millones de pernoctaciones de turistas en Barcelona, quiere decir un promedio de unos 50-60.000 personas cada día, sin contar que somos, como sabéis, el tercer puerto del mundo en cruceros. Por tanto, hace pocos días llegamos al tope de cruceros simultáneos en la ciudad, que implicaba 55.000 personas de cruceros en un solo día, saliendo de los barcos, ¿no? Concentrados en una parte muy pequeña de la ciudad, ¿no? Por tanto, aquí tenemos realmente una cantidad de elementos de gestión de esos espacios bastante importante, ¿no? ¿Cómo lo manejamos esto, no? ¿Podemos considerar el espacio público un recurso? Este sería un elemento central del debate sobre bien común. O sea, la tradición de bienes comunes, y por eso le dieron el premio Nobel a Elinor Ostrom, ¿no? Es considerar que un bien común no es un bien público clásico estatal, ni es un bien privado, sino que es un bien de una comunidad que se define claramente, ¿no? El trabajo de Ostrom era trabajo sobre recursos naturales, que define quién puede usar este recurso, ¿no? Y que gobierna. O sea, lo que demostró Ostrom fue que los bienes comunes no acaban todos en tragedia, como decía Harding, ¿no? Sino que es posible gobernar los bienes comunes, ¿no? Y por lo tanto, que no por definición todo el mundo va a querer aprovecharse más de ese bien común y al final va a provocar el que ese bien común sea inmanejable, ¿no? Sino que hay posibilidades de gobernar. Pero para gobernar ese recurso se necesita definir quién es la comunidad de ese recurso. Y este es un gran problema en el debate de espacio público, porque hemos visto, no está claro cuáles son las fronteras, ¿no? De a quién considerar miembro de la comunidad o no miembro de la comunidad. Es decir, lo público como espacio de interacción abre mucho el concepto de comunidad, pero al mismo tiempo lo hace también, digamos, politizable, ¿no? Porque en ciertos casos puede ser una comunidad, en ciertos casos puede ser otra, ¿no? Yo creo que es un elemento importante. De la misma manera que, por ejemplo, los que caracterizan al 15M como movimiento, pues se equivocan, porque el 15M no es un movimiento social, es un acontecimiento, ¿no? Es decir, si fuera un movimiento podríamos llamar por teléfono, ¿no? Hoy podría Ramón haber dicho, viene un portavoz del 15M. Pues no hay portavoces del 15M, no existen, ¿no? Entonces no podemos imaginar que existe un portavoz de algo que no es propiamente un movimiento, pero en cambio nadie puede dudar de que existe el 15M, no sé si me explico, ¿no? Este debate entre quién forma parte de la comunidad y hasta qué punto hay una comunidad de uso del espacio es un debate de tensión que es... Pero cuando hablamos de espacio público, ¿de qué hablamos? De espacio físico, de espacio económico, de espacio cultural, de espacio de interacción política. Cada uno de estos espacios a lo mejor podría tener fórmulas, digamos, distintas de planteamiento, ¿no? ¿De quién es ese espacio? ¿Quién lo controla? ¿Cómo se concede el uso, ¿no? ¿Cuáles son las tensiones? Por lo tanto, aquí estamos en un tema para mí clave, digo, aún sin resolver desde mi punto de vista, que es la politización de ese espacio público, ¿no? Es decir, entendiendo por politización, evidentemente, pues el debate, ¿no? sobre usos, sobre ganadores y perdedores. La política tiene que ver con quién gana y quién pierde, cómo se gestiona, ¿no? Digamos, cómo se toman las decisiones, ¿no? Este conjunto de elementos, ¿no? Que tiene que ver con actores, con recursos, con tiempos y con momentos, ¿no? No me quiero alargar demasiado, no sé si va a...
Bueno, ya me dirás. Aquí hay una propuesta que saqué un poco de un debate que se hizo sobre el agua, en todo el debate sobre el Plan Hidrológico Nacional, ¿no? Pedro Arrojo, que fue uno de los líderes del debate sobre el Plan Hidrológico Nacional, ¿no? Y de la fundación de la nueva cultura del agua, definió tres conceptos de agua, ¿no? El agua vida, el agua social y el agua negocio, ¿no? Yo he incorporado esas ideas para ver hasta qué punto esa exploración podría ser interesante, ¿no? El espacio vida como un espacio indispensable, ¿no? Que una persona necesita de alguna manera para poder, digamos, considerarse persona, ¿no? Hay un espacio mínimo que necesita tener, un espacio de ejercicio político y social, ¿no? de interacción, de ciudadanía, ¿no? Un espacio negocio en el sentido de que puede apropiarse para fines determinados, y puesto entre interrogante, antes Ramón hablaba de lo elegante que es poner las cosas en pregunta cuando no sabes cómo responder, hasta qué punto podemos considerar que el espacio es un bien común, ¿no? Y cómo lo podríamos imaginar como bien común, ¿no? Bueno, esto lo saqué de una cosa que no conocía, que es esto de proxémica, a lo mejor sabe alguno qué es, ¿no? Que es un debate sobre los distintos metros que necesita alguien para, digamos, para considerar, digamos, el espacio íntimo, el espacio personal, el espacio social y el espacio público, ¿no? No sé si se ve, pero por ejemplo, el espacio personal parece que con 0,45 metros tienes bastante, que sería, supongo, lo que necesitas de que una persona te hable, ¿no? Cuando una persona se habla contigo demasiado cerca, dices, bueno, esta persona ¿qué quiere, no? O sea, hay un poco de un espacio mínimo que necesitas, ¿no? Un espacio social se habla de 1,2 metros, la distancia entre las personas, ¿no? Entonces, espacio público se habla de que como mínimo ya necesitarías entre 3,6 metros y 7,6 metros, ¿no? De tener para poder, digamos, entender aquello como un espacio público. No tengo ni idea, ¿no? Lo he puesto como un elemento de debate, si queréis, sobre hasta qué punto podemos encontrar una métrica, ¿no? Una métrica del espacio sobre la cual podríamos trabajar. Claro, si queremos politizar el debate sobre espacio público, tendremos que partir no de una lógica mecánica, sino de unos valores, ¿no? Es decir, si yo tengo un concepto de ciudadanía en que confundo ciudadanía con consumidor, mi lógica de espacio será muy distinta, ¿no? Para mí un espacio público pues simplemente será la maquinista o la illa, ¿no? Es decir, un espacio donde la gente va a comprar, donde si quiere sentarse pues paga para sentarse, es decir, un concepto de espacio público muy vinculado a la lógica mercantil, por lo tanto es decir, si incorporamos la politización será porque queremos incorporar unos valores que defenderemos en el debate sobre ese espacio público, ¿no? Entonces yo incorporaba tres elementos, ¿no? Uno que sería la autonomía individual, es decir, la posibilidad de que una persona despliegue su autonomía, ¿no? Esa sensación de poder, como se dice ahora, desplegar su poder autónomo, su empoderamiento de ese espacio, ¿no? Cómo lo puede utilizar y, por lo tanto, esa autonomía no implica la negación de la dependencia, ¿no? Es decir, una persona puede ser al mismo tiempo querer ser y querer disfrutar de esa autonomía, pero al mismo tiempo entender que esa autonomía va acompañada de vínculos, ¿no? Por lo tanto, de unas interdependencias, ¿no? Es decir, la autonomía no quiere decir individualismo, puede querer decir autonomía personal con vínculos, ¿no? Con lazos, ¿no? Con dependencias, porque el espacio público básicamente es un espacio de interacción social, ¿no? Por lo tanto, por definición es un espacio político, ¿no? El único espacio no político sería el del individuo aislado, ¿no? Robinson Crusoe sería el único ejemplo de espacio no político. Por tanto, esa autonomía personal no quiere decir que tenga que ser una autonomía basada en la pura individualidad, sino de esa autonomía con vínculos. Un elemento de igualdad que es importante, que al mismo tiempo implica, como antes decía, la idea también de que esa igualdad, no, como dice Amartya Sen, no puede ser solamente una igualdad de oportunidades, tiene que también incorporar la igualdad de posibilidades y de recursos de las personas. Por lo tanto, tiene que entender que es muy distinto trabajar con espacios públicos en zonas de alta densidad, con bajos niveles de renta y con déficit de espacios privados, que hablar de espacio público en zonas de alto nivel de renta, con espacios de alta calidad privada, y, ¿no? ¿Entendéis? Por lo tanto, no podemos decir, bueno, es que hay una distribución equitativa de los espacios, ¿no? Y por lo tanto, digamos, tú puedes de alguna manera entender que está todo muy bien distribuido, pero no es verdad porque hay, digamos, puntos de partida muy distintos.
Y el tercer aspecto que es clave es el de la diversidad, lógicamente, ¿no? Porque se ha añadido, ¿no? Podríamos decir que los dos primeros forman parte de la tradición clásica de conflicto entre libertad e igualdad, pero este de la diversidad es un factor que se ha añadido nuevo, que ha venido a quedarse ya y se ha definido como un elemento central. Por lo tanto, todo espacio público que se quiera, desde esta lógica, desde la lógica de valores que yo incorporo, tendría que incorporar el elemento de diversidad como elemento central. Claro, Bauman cita estos ejemplos, ¿no? Dice, bueno, pues los elementos que pueden definir la calidad del espacio público serían dos grandes categorías, ¿no? El acceso, hasta qué punto los espacios públicos permiten un acceso, digamos, amplio, y hasta qué punto esos espacios aceptan un alto nivel de diversidad. O sea, los dos parámetros sobre los cuales trabajaríamos en relación a la calidad de los espacios serían acceso y diversidad. Y aquí tendríamos, digamos, clásicamente, aquel que es más, digamos, potente desde este punto de vista es el mito del ágora. Digo mito porque ya sabéis que en el ágora ateniense pues había esclavos también, que mucha ágora no tenían, ¿no? Pero, es decir que, por lo tanto, pero el ágora en el sentido clásico sería, y en el otro extremo tendríamos el oikos, ¿no? La casa privada, ¿no? Donde de alguna manera el acceso es, aquí hay un error, es acceso con restricciones, bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Hay un error, y diversidad baja, ¿no? Y como categorías intermedias tendríamos la eclesia, ¿no? El club, la idea de que algunos pueden acceder, sea porque el acceso es con más restricciones o porque la diversidad, ¿no? Es decir, hay por ejemplo un bar ahora en Nueva York que solamente permiten acceder si tienes el clout de Twitter de más de 60, ¿no? Bueno, pues ese bar, ¿no? El nivel de acceso al bar, ¿no? Es el nivel, digamos, de popularidad de clout de los que están en Twitter. Bueno, pues se han montado su business con esta lógica, ¿no? Es una eclesia, digamos, desde ese punto de vista. Voy acabando. Posibilidades de gobernar, ¿no? Es decir, ¿cómo podríamos trabajar esa idea de espacio público? ¿Cómo podríamos trabajar esa gobernanza de ese espacio público? Entendiendo que ya no nos funciona la regla de la jerarquía, tampoco no aceptamos la idea del mercado como regulador. ¿Cómo trabajamos con esa ambivalencia y qué régimen, ¿no? Porque podríamos hablar de un régimen de gobierno de esos espacios. Y aquí lo que mezclaba, ¿no? es la combinación entre el papel de los poderes públicos, el papel de las organizaciones sociales, el papel de los vecinos, de las personas, y el papel de aquellos que tienen, digamos, intereses mercantiles en el propio espacio, ¿no? ¿Cómo combinamos esos aspectos, ¿no? Y os comentaba antes el ejemplo de la Plaza Folquí Torres como un ejemplo en el que podríamos ver cómo se fueron reconociendo los distintos actores, cómo se creó una mesa para gestionar ese espacio y cómo se logró al final que los petanqueros dieran clases en el instituto, que los del instituto organizaran, digamos, el carnaval con los dominicanos y con los de la petanca. Es decir, se creó, digamos, una forma de reconocimiento, ¿no? De las distintas actividades y generó un proceso de gobierno, no sin conflictos. Gobernar un espacio público no quiere decir que no haya conflictos, ¿no? Quiere decir que hay un proceso colectivo de gobernanza de ese espacio que permite que eso funcione, ¿no? Y creo que no hay aprieto y no hay más, por lo tanto quiero decir que se ha acabado. Es decir, ¿dónde estoy en esta, o dónde estamos? Porque en el IGOP estamos trabajando mucho en el tema también de bienes comunes y ciudad. Yo creo que el problema clave para mí es cómo definimos esa idea de recurso comunidad, ¿no? Es decir, cómo logramos trabajar más con el concepto de recurso y cómo logramos trabajar con una idea de comunidad que no es una comunidad, digamos, fija y estable, sino que dependerá del tipo de uso del recurso, el cómo podrás configurar distintos tipos de comunidades que se reconozcan entre sí y acepten esa interacción, ¿no? Esa pluralidad de usos, y por lo tanto sean capaces de gestionar y de aceptar la riqueza de ese espacio. La tendencia más bien es la contraria, digamos, ¿no? Barcelona Ciudad, yo creo que hay claramente un proceso de cesión de los espacios públicos al mercado para que los gestione. Esta es un poco la tendencia más clara, ¿no? En la que se está dando. Es decir, hay una dejación y lo que hacen los poderes públicos es salvaguardar los intereses del mercado en los espacios públicos, ¿no? Es decir, la presencia de las fuerzas de orden público es más bien de asegurar que esto se dé.
y la ocupación colectiva y pública de esos espacios tiende a ser considerada como conflictiva, ¿no? En relación a lo... Es decir, no hay una capacidad, digamos, de autogobernar esos espacios desde lógicas que no sean aquellas que simplifican, ¿no? Simplifican esa complejidad que antes os manifestaba y la sitúan simplemente en el binomio mercado-estado, ¿no? El intento, no sé si con éxito, que he intentado mostraros es el de trabajar con perspectivas que exploren otras alternativas que no sean solamente las del mercado o las del Estado, ¿no? Muchas gracias.